Saludos estudiantes de la Biblia y del Espíritu de Profecía. Soy Enoc Martín con ustedes en el análisis profundo de la palabra de Dios. El título de nuestra lección es el llamado profético de Jeremías. Pero para continuar vamos a arrodillarnos y orar. Padre viviente que está en los cielos, santificado sea su nombre. Pedimos su Santo Espíritu que esté con nosotros y que sea Él nuestro Maestro. Es nuestra petición en el nombre de Jesús. Amén. Veamos el marco histórico, los contemporáneos de Jeremías. El libro Profetas y Reyes, en el capítulo Luz a través de las tinieblas, en la página 342, dice: mediante Jeremías en Jerusalén, un lugar; mediante Daniel en la corte de Babilonia, otro lugar; y mediante Ezequiel a orillas del Quebar, otro lugar. 3 profetas en distintos lugares. Jeremías trabajó con el pueblo que quedó en la tierra de Judá. Daniel trabajó en la corte de Babilonia. Y Ezequiel fue levantado entre los cautivos, entre el común del pueblo, en el río Quebar, en Babilonia. El mismo libro, Profetas y Reyes, en la página 329 y 330, el capítulo se llama El último rey de Judá. Dice: mientras Jeremías continuaba dando su testimonio en la tierra de Judá, el profeta Ezequiel fue suscitado de entre los cautivos de Babilonia para dar advertencias y consuelo a los desterrados y para confirmar la palabra del Señor que hablaba Jeremías. Entonces, aunque hubieran 3 profetas contemporáneos, Jeremías, Daniel y Ezequiel, se relaciona íntimamente a Jeremías y al profeta Ezequiel. ¿Por qué? Porque Jeremías trabajó con el pueblo que quedó en la tierra de Judá, con el común del pueblo, por decirlo así, y Ezequiel fue levantado entre los cautivos en Babilonia, trabajando con el común del pueblo. Sin embargo, Daniel estaba trabajando en la corte de Babilonia, otro lugar especial. Pero resaltamos la unión íntima entre el profeta Jeremías y el profeta Ezequiel. Veamos el punto de encuentro entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Jeremías, capítulo 1, verso 1, dice: palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes. El padre de Jeremías era sacerdote, Jeremías también lo era. Profetas y Reyes, el capítulo se llama Jeremías. En la página 299 dice así: miembro del sacerdocio levítico, Jeremías había sido educado desde su infancia para el servicio santo. Jeremías era también un sacerdote. Un sinónimo de sacerdote en nuestro tiempo sería un ministro, un pastor. ¿Por qué? Porque un sacerdote era el que oficiaba en el santuario. Un ministro, un pastor, es el que oficia en la iglesia. El pastor Waggoner, el que trajo el mensaje de justificación por la fe en 1888, junto con Jones, eran pastores. El padre de Waggoner era un pastor. Waggoner, además de ser pastor, fue llamado a ser un mensajero inspirado. He aquí el punto de conexión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Jeremías y Waggoner. Veamos el punto de conexión entre el llamado del profeta Jeremías y el llamado de Abraham y el llamado de Martín Lutero. Jeremías capítulo 1 verso 5 dice: antes de formarte en el seno te conocí, y antes que nacieras te aparté y te designé por profeta a las naciones. ¿Cuánto tiempo fue el ministerio profético de Jeremías? Profetas y Reyes, el capítulo se llama Jeremías, en la página 299 y 300 dice: durante 40 años iba a destacarse Jeremías delante de la nación como testigo por la verdad y la justicia. 40 años. Estos 40 años se conectan con
la profecía del profeta Ezequiel, contemporáneo de Jeremías. Ezequiel capítulo 4 verso 6 dice: cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Oído esto, día por año te lo he dado. Entonces esos 40 días son 40 años. Sin embargo, es aquí donde está el punto de conexión entre el tiempo del ministerio de Jeremías y la profecía de Ezequiel capítulo 4. Sin embargo, en Ezequiel capítulo 4 no solo se habla sobre 40 años, sino que también se habla de otros años más. Ezequiel 4, verso 5 dice: te he fijado los años de su maldad, una duración de 390 días. Durante esos días llevarás la maldad de la casa de Israel. 390 días, día por año, son 390 años. Hagamos una pequeña suma. 390 años más 40 años hacen un total de 430 años. Pero las escrituras nos muestran que hay otros 430 años. Gálatas capítulo 3, en el verso 17 dice: esto pues digo, la ley que vino 430 años después. Noten que aquí se mencionan otros 430 años. Dos 430 años. Uno se aplica al Antiguo Testamento y el otro se aplica al Nuevo Testamento, nuestro tiempo. Los 430 años del Nuevo Testamento es vital comprender los 430 años del Antiguo Testamento. Analicémoslo. Gálatas capítulo 3, el verso 15 al 17 dice: hermanos, voy a hablar al modo humano, un pacto. En el verso 15 se habla sobre un pacto. Verso 16, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendiente. Habla de Abraham, un pacto con Abraham. Verso 17, esto pues digo, la ley que vino 430 años después. ¿Después de qué? Después del pacto que se hizo con Abraham. En realidad está diciendo que el punto de partida de los 430 años del Antiguo Testamento fue con el llamado de Abraham. Y el punto final fue cuando se entregó la ley de Dios en el monte Sinaí. Veámoslo en el espíritu de profecía. Patriarcas y Profetas, página 824, dice: pero Pablo en Gálatas capítulo 3, verso 15 al 17, dice que desde el tiempo en que se hizo el pacto con Abraham hasta que se dio la ley en el Sinaí, pasaron 430 años. Punto de partida, el pacto con Abraham. Punto final de los 430 años, cuando se entregó la ley de Dios. Ahora analicemos el punto de partida de los 430 años, pero del Nuevo Testamento. Si el punto de partida de los 430 años del Antiguo Testamento iniciaron con el llamado de Abraham, y Abraham era un hombre, de igual manera los 430 años en el Nuevo Testamento también deben de tener como punto de partida el llamado de algún hombre. En este caso veremos que fue el llamado de Martín Lutero. Analicémoslo. Primero, Abraham fue llamado con la palabra audible de Dios. Martín Lutero fue llamado con la palabra escrita. Literalmente, Martín Lutero se encontró una Biblia encadenada en una universidad de Europa. Abraham es conocido como el padre de la fe en el Antiguo Testamento. Martín Lutero en nuestra época es conocido como el padre de la fe porque él defendió grandemente que el justo por la fe vivirá. Esto nos lleva al año 1500. En 1500, Martín Lutero es cuando empezó a prepararse para su obra. En 1500 agarró más fuerza la Reforma Protestante. Definimos que el punto de partida de los 430 años del Nuevo Testamento iniciaron en el año de 1500.
Si le sumamos los 430 años al año 1500, nos lleva hasta el año de 1930. Es decir, el punto de partida de los 430 años del Nuevo Testamento en nuestro tiempo fue el año de 1500 y el punto final fue el año de 1930. Así como al final de los 430 años del Antiguo Testamento se dio la ley, que en realidad fue un mensaje especial para su pueblo, de igual manera, al finalizar los 430 años del Nuevo Testamento, también se dio un mensaje especial. Pero los 430 años del Nuevo Testamento tienen dos secciones. Analicémoslo. Ezequiel 4, verso 5 dice: Te he fijado los años de su maldad en una duración de 390 días. Estos 390 días, que son 390 años, tienen como punto de partida el año de 1500, como ya lo hemos comprobado. A 1500 le sumamos los 390 años y nos lleva al año de 1890. ¿Qué ocurrió en 1890? Usted recordará, como estudiante de la historia de nuestra denominación, en 1888 el liderazgo rechazó el mensaje de justificación por la fe, traídos por los pastores Jones y Waggoner. En 1888 el liderazgo rechazó el mensaje. Óigase bien, el liderazgo en 1888 rechazó el mensaje de justificación por la fe. 2 años después, es decir, en 1890, el pueblo y el liderazgo rechazaron juntos el mensaje de justificación por la fe. 1890, la denominación rechaza el mensaje de justificación por la fe. Sin embargo, aún falta por analizar el resto de la profecía de Ezequiel 4. Ezequiel 4, verso 6 dice: Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. 40 días, día por año te lo he dado. Son 40 años. Si los 390 años nos llevó al año de 1890, al año 1890 le sumamos los 40 años, nos lleva al año de 1930. En 1930 regresó el mensaje que fue rechazado en 1888, 1890. Regresó en 1930 con el enfoque ahora del juicio de los vivos y los 144,000. Y es la verdad presente la que tenemos hoy y proclamamos. Porque el juicio de los vivos es inminente. El sellamiento está en proceso y a punto de terminar. Ahora analicemos la primera visión del profeta Jeremías y la primera visión de la profetisa Elena de White, una de las fundadoras de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Jeremías capítulo 1, verso 11 dice: Y la palabra del Eterno vino a mí diciendo: ¿Qué ves, Jeremías? Respondí: veo una vara de almendro. La primera visión de Elena de White la encontramos en Primeros Escritos, su libro, en el capítulo que se llama Mi Primera Visión. Elena de White en la primera visión hace mención de los 144,000 en 6 ocasiones. Número 1, los 144,000 santos vivientes reconocieron y entendieron la voz. Número 2, los 144,000 estaban todos sellados y perfectamente unidos. Número 3, los 144,000 exclamaron ¡Aleluya! Número 4, en el mar de vidrio los 144,000 formaban un cuadro perfecto. Número 5, únicamente los 144,000 entran en este lugar y exclamamos ¡Aleluya! Número 6, vi tablas de piedra en que estaban esculpidos en letras de oro los nombres de los 144,000. La primera visión del profeta Jeremías y la primera visión de Elena de White tienen un punto de conexión y lo profundizaremos. Analicemos ahora la primera visión de Jeremías, capítulo 1, verso 11. Y destaca una frase que es la vara de almendro. También la lección de escuela sabática
del cuarto trimestre del 2015, llamado Jeremías. En la página 12 se destaca el subtítulo que se llama La vara de almendro. Analizaremos esa frase empezando con el término almendro. El almendro es el anunciador por excelencia de la primavera. En el hebreo tiene la misma raíz que estar alerta. En otras palabras, el almendro es un símbolo de alerta, de algo que se dice con anticipación. En este caso, el almendro en el libro de Jeremías es símbolo de alerta, es símbolo de que anuncia, en este caso, la destrucción. Y directamente se refería a la destrucción del templo que construyó Salomón y a la destrucción de la ciudad de Jerusalén. Ahora analicemos el término vara de la primera visión de Jeremías, Jeremías 1:11. Lo conectaremos con Jeremías capítulo 26, verso 11 y 12. Dice: entonces los sacerdotes y los profetas dijeron a los príncipes y a todo el pueblo: en pena de muerte ha incurrido este hombre, porque profetizó contra esta ciudad, como vosotros habéis oído con vuestros oídos. Verso 12. Jeremías dijo a los príncipes y a todo el pueblo: el Eterno me envió a profetizar contra esta casa, el templo que construyó Salomón, y contra esta ciudad, la ciudad de Jerusalén, todas las palabras que habéis oído. ¿Quién lo mandó a profetizar en contra de estos dos lugares? El Eterno, Dios mismo. Jeremías 26, verso 16 dice: entonces los príncipes y el pueblo dijeron a los sacerdotes y profetas: este hombre no ha incurrido en pena de muerte, porque en nombre del Eterno nuestro Dios nos habló. Los príncipes defienden a Jeremías. Jeremías 26, 17. Entonces unos ancianos del país dijeron a toda la asamblea del pueblo. Jeremías 26, verso 18. Miqueas de Moreset profetizó en tiempo de Ezequías, rey de Judá, diciendo: así dice el Señor Todopoderoso, Sión será arada como campo, Jerusalén, la ciudad, será un montón de ruinas, y el monte del templo, el templo de Salomón, y el monte del templo en cerro de maleza. Luego el verso 19, Jeremías 26, 19. ¿Acaso lo mataron Ezequías, rey de Judá, y todo Judá? ¿No temió Ezequías al Eterno y oró en su presencia, y no desistió el Señor del mal que había hablado contra ellos? ¿Haremos pues nosotros tan grande mal contra nosotros mismos? Algunos ancianos en defensa de Jeremías presentaron esta prueba convincente a la asamblea del pueblo. El rey Ezequías no se atrevió a matar al profeta Miqueas, porque Miqueas, antes de Jeremías, había profetizado la destrucción tanto del templo como de la ciudad de Jerusalén. Si a Miqueas no lo mató el rey Ezequías en su tiempo, ¿cómo ahora los sacerdotes y los falsos profetas se atrevían a dar una sentencia de muerte al profeta Jeremías por pronosticar lo mismo que pronosticó el profeta Miqueas? En Miqueas capítulo 3, verso 12, se describe exactamente lo que el profeta Jeremías había pronosticado, la destrucción tanto del templo como de la ciudad de Jerusalén. En este punto, el libro del profeta Jeremías se conecta con el libro del profeta Miqueas. Si queremos comprender la primera visión del profeta Jeremías, a lo que se refiere la vara de almendro, debemos conectar el libro de Jeremías con el libro de Miqueas. Miqueas 6:9 dice: la voz del Eterno clama a la ciudad, es sabio contemplar su nombre, prestad atención al castigo y a quien lo establece. Este verso está mal traducido, leeré la versión antigua en español. Miqueas capítulo 6, verso 9 dice: la voz del Eterno clama a la ciudad, y el sabio mirará tu nombre. Oíd la vara y a quién lo ha establecido. Sorprendente, Dios está dando una orden de oír
la vara. Pero ni siquiera la vara de Moisés en el pasado habló. Pero Dios está diciendo que esta vara habla porque dice, oíd la vara. ¿Qué puede ser? Es un mensaje de advertencia, es un mensaje de alarma, es un mensaje de alerta, un mensaje de reprensión para un pueblo rebelde, tal cual hoy nosotros somos. El profeta Jeremías pronosticó una destrucción literal de la ciudad de Jerusalén y del templo. El libro Profetas y Reyes, en el capítulo que se llama Jeremías, en la página 300, dice: Jeremías, despreciado, odiado, rechazado por los hombres, iba a presenciar finalmente el cumplimiento literal de sus propias profecías de ruina inminente. Jeremías fue testigo ocular, presencial, de la destrucción tanto del templo lujoso de Salomón como de la ciudad de Jerusalén. Una destrucción literal. Definitivamente, en la primera visión de Jeremías, la vara de almendro estaba pronosticando, estaba alertando, estaba alarmando la destrucción del templo y la destrucción de la ciudad, y se cumplió. Actualmente, el mensaje de hoy está alertando, está alarmando, está pronosticando la destrucción inminente entre nuestro medio, en nuestras iglesias. El libro Eventos del Tiempo Final, Cartas y Manuscritos de Elena de White, en la página 471. Eventos del Tiempo Final, página 471, dice: estudie el capítulo 9 de Ezequiel. Estas palabras, ¿cuál palabra? Las de Ezequiel 9. Estas palabras se cumplirán, no se ha cumplido, se cumplirán literalmente. Sin embargo, el tiempo está pasando y el pueblo está dormido. ¿Cómo se va a cumplir Ezequiel 9? Dice literalmente, y ahí se pronostica una matanza que va a ser literal. ¿Tendremos oídos sordos igual que el antiguo pueblo judío? Espero que no. Espero que seamos de los sobrevivientes de la iglesia purificada y triunfante. Hermano y hermana, si aún no se ha suscrito en nuestro canal de YouTube, suscríbase haciendo clic en el icono de la parte inferior derecha. También puede localizarnos en la red social de Facebook bajo el nombre de Enoch Maréchals. Esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado y nos veremos en la cumbre del Monte Sión.